Bien, vamos empezando. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de ITEQIA de título Power Apps con Inteligencia Artificial. Como siempre, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros. Algunas cifras sobre ITEQIA. Llevamos más de 15 años en el mercado. Somos Solution Partners de Microsoft certificados actualmente en las áreas de Digital and App Innovation Azure, Modern Work y Data and AI Azure. Comentar que para obtener estos sellos se nos exige una serie de cosas como tener al equipo certificado en tecnologías Microsoft, tener clientes satisfechos y mantener un crecimiento de negocio con los productos y servicios de Microsoft. Lo digo porque en cualquier empresa con la que habléis, son sellos que vale la pena tener en cuenta. Hemos trabajado con más de 200 organizaciones a lo largo de estos años. Nuestra actividad principal está en España, aunque tenemos proyectos a nivel internacional, y actualmente somos un equipo de casi 70 personas y vamos creciendo de forma sostenida. Esta es quizá la diapositiva más importante para nosotros a nivel de presentación corporativa, y es que hemos adoptado un sistema de desarrollo apoyado en inteligencia artificial que está comprimiendo de forma radical los tiempos de entrega de nuestros proyectos. Si alguien tiene una necesidad que cree que es muy complicada en tiempos y costes, de verdad, os animamos a contactarnos para ver cómo planteamos vuestro reto. Entendemos que el mundo se está moviendo muy rápido hacia un escenario de desarrollo de software masivo y bueno, hemos querido mover ficha, con lo cual, de verdad, contactarnos porque es un cambio de paradigma muy, muy, muy interesante. Actualmente tenemos estas tres líneas de servicios. En primer lugar, el desarrollo de software a medida, actividad con la que nació ITEQIA y que contempla desde el análisis de requerimientos hasta la operación de la solución en cuestión. Después tenemos un área de servicio de soluciones de Microsoft, donde implementamos, damos soporte, formación, hacemos evolutivos, etcétera, de gran parte del ecosistema de productos y servicios de Microsoft. Y por último, tenemos un área de outsourcing y operaciones, donde buscamos perfiles y montamos equipos para empresas. Conocida ITEQIA como organización, repasamos el contenido de este webinar. Empezaremos hablando de cómo la IA ha entrado en Power Platform, pasaremos a ver los tres tipos de Power Apps, presentaremos algunos ejemplos reales para que cojáis ideas de qué soluciones poder desarrollar con Power Apps y veremos unas demos en vivo que os mostrará mi compañero Adrián para ilustrar estas herramientas. A la vuelta de las demos, sintetizaremos lo visto con una comparativa de enfoques entre las diferentes Power Apps a modo de conclusión y tendremos unos minutos para comentar vuestras preguntas. En cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat del webinar durante el transcurso de la presentación, en el momento que queráis, y las trataremos al final. Por último, os recordamos que la sesión está siendo grabada y que os enviaremos un enlace a la dicha grabación al finalizar el webinar. Bien, empezamos. Antes de hablar de la IA en Power Platform, debemos ponernos en contexto. ¿Por qué hablamos de la Power Platform? ¿Por qué escogemos esta opción? En primer lugar, porque la Power Platform es una plataforma low code que permite crear aplicaciones y automatizaciones de forma rápida. La Power Platform nos proporciona editores con una interfaz gráfica, que luego veremos, y las que hacemos uso de componentes con los que vamos armando las soluciones como si fuera un puzzle. Luego la Power Platform tiene un amplio sistema de conectores, no solo de Microsoft. Aquí entramos con otros fabricantes como Salesforce, SAP y un larguísimo, etcétera. Y tiene herramientas y recursos para desarrollar soluciones sin partir de cero. La Power Platform está diseñada para construir soluciones digitales sin grandes conocimientos técnicos. Y esta es mi parte favorita de la Power Platform, porque empodera a los usuarios de negocio, que sois los mejores consultores para vuestra empresa, a poder crearos soluciones digitales.
Luego también tenemos que la Power Platform está integrada en el ecosistema Microsoft, facilitando la conexión con Microsoft 365, Dynamics 365 y Azure. Y esto puede parecer trivial, pero puede significar, entre otras cosas, el poder crear una solución que recoja datos en una aplicación, en un almacén, y se integre nativamente con vuestro ERP, sin complicados proyectos de integración por medio. Por último, la Power Platform es una plataforma segura, robusta, preparada para escenarios corporativos, con capacidades de gobernanza, control, administración centralizada. De hecho, la Power Platform tiene su propio centro de administración, como Microsoft 365, como Dynamics 365, como Azure, y en el cual podemos configurar políticas de seguridad, gestionar despliegues de nuestras soluciones, control de licenciamiento y demás. Bien, vamos a ver ahora qué herramientas de desarrollo tenemos en la Power Platform. Power Apps mismamente nos ofrece una herramienta de desarrollo llamada Power Apps Studio, que es este editor que estáis viendo aquí. Cuando vamos a crear una Canvas o una Model Driven App, luego hablaremos de qué son cada tipo de Power App y sus características. Pero lo que nos encontramos con este editor que veis por pantalla es que, bueno, tenemos aquí ciertos componentes, ciertos recursos y demás que cambian en función del tipo de Power Apps que estemos creando. Por ejemplo, aquí en la Canvas App, pues veis un menú con diferentes componentes y demás, pero luego si hacemos una Model Driven App, que es otro tipo de Power App, este editor cambia y en lugar de estar centrado en componentes, pues está más centrado en páginas, formularios, vistas. Dentro de la Power Platform, aunque hoy hablemos de Power Apps, no conviene jamás olvidar a Power Automate porque siempre es un recurso que podemos llamar desde Power Apps. Y es un producto que nos permite crear flujos de trabajo automatizado sin código. Como veis en la imagen, la interfaz es 100% gráfica y nos permite ir componiendo flujos empezando por un desencadenador, que es el evento que inicia el flujo, y añadiendo acciones y condiciones que conforman el cuerpo del flujo. En cada uno de los bloques que veis aquí podemos llamar al conector que nos interese, y aquí vuelvo a insistir en que se ofrecen conectores fuera del entorno de Microsoft y recalco una segunda idea, y es que si no existe el conector que buscamos, se puede crear de forma personalizada. Al final, estos conectores son llamadas a la API del servicio al cual nos queramos conectar y lo que hacemos es encapsularlas dentro de desencadenadores o de acciones dentro de Power Apps para ser consumidas desde este editor. O sea, al final es una herramienta que hemos hablado muchas veces de ella, pero su potencia sigue siendo muy, muy vigente. Y por último, tenemos a Visual Studio Code, que es el editor de código más popular y utilizado del mundo. En este caso usaremos Visual Studio Code para el nuevo tipo de Power App que ha surgido, las Code App, que os explicaremos un poquito más adelante en el webinar. Pues bien, en las anteriores herramientas de desarrollo que hemos visto, se han incluido ciertas herramientas de IA que nos van a ser de mucha ayuda para crear las Power Apps. En primer lugar, dentro de Power Apps y también en Power Automate, tenemos cada vez más la presencia de Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft, quien a través de un lenguaje natural nos va a permitir generar apps, fórmulas y flujos. También dentro de Power Apps y Power Automate tenemos el centro de inteligencia artificial anterior y mayormente conocido como AI Builder. Aquí podremos encontrar modelos de IA preentrenados para procesar documentos, por ejemplo, el típico caso de extraer datos, de una factura automáticamente y llevarlos a un RP, por ejemplo, o modelos predictivos que podemos usar en nuestra demanda de productos o servicios. Por otro lado, dentro de Power Automate ahora podemos hacer uso de conectores que incorporan IA generativa, con lo que cuando un flujo llega a ese punto, pueden desde darse respuestas personalizadas a una acción o desencadenar una serie de condiciones muy personalizadas en función de la respuesta que nos dé esa IA en ese momento. Luego también tenemos que la IA se ha metido hasta en Dataverse, el modelo de datos de negocio
de Microsoft. Con la IA podemos crear un nuevo modelo semántico que incluye entidades pues, que no tiene Dataverse, o establecer relaciones entre entidades nuevas que no contempla Dataverse, o podemos enriquecer registros, etc. Y por último, tenemos las nuevas Code Apps, gracias a las cuales, las cuales, gracias a los asistentes de código con IA, nos permiten, como nosotros decimos aquí, desarrollar aplicaciones a la velocidad del pensamiento y que realmente son alucinantes. Vamos con los tipos de Power Apps que tenemos en la actualidad. Hay tres tipos de Power Apps: las Canvas Apps, las Model Driven Apps y las Code Apps. Pero antes de hablar de cada una de ellas, deberíamos hablar de su enfoque. Como veis aquí, perdón, como veis aquí, las Canvas y las Model Driven App están bajo el paraguas del Low Code. El Low Code es un enfoque que nos permite crear aplicaciones rápidamente sin apenas programar, usando un editor visual, el Power Apps Studio que hemos visto antes, con componentes predefinidos. Y luego tenemos el enfoque Pro Code, que entra en juego cuando el Low Code ya no llega a cubrir nuestros requerimientos. Las Code Apps permiten desarrollar aplicaciones a medida, con un control total de la interfaz de usuario, la lógica y el rendimiento, pero manteniendo la integración con Power Platform, que esto es una gran ventaja, ¿vale? Son el enfoque para escenarios complejos y potencialmente, perdón, a medida. Bien, entremos en detalle en cada tipo de Power Apps. Empecemos por la Canvas App. La Canvas App es el lienzo con drag and drop PowerFX, que es el lenguaje de programación low code basado en el lenguaje de fórmulas de Excel. Es un lenguaje nuevo que Microsoft sacó hace poquito. Y más de 1200 conectores. Nos da cierto control visual, como veis aquí tenéis diferentes ejemplos, pero sí que tiene límites si la interfaz de usuario es compleja. ¿Cuándo usamos una Canvas App? Pues cuando tenemos datos fuera de Dataverse, por ejemplo, dentro del entorno Microsoft, pues SharePoint, Excel, SQL y demás. Cuando necesitamos una experiencia de usuario más personalizada que una Model Driven App, o cuando necesitamos aplicaciones móviles para trabajos de campo. Ejemplos reales, pues por ejemplo, una inspección técnica con firma y GPS online, el ejemplo de el técnico que viene a casa a mirar la caldera del gas, rellena un formulario, hace una foto y te pide una firma, por ejemplo. También otro ejemplo real es el formulario de gastos que acaba llevando los datos a listas de SharePoint, o una app de seguimiento de pedidos, también un clásico. Ventajas, pues como decíamos, ¿no? Tiene más de 1200 conectores nativos, que aquí te puedes perder. Tiene mayor control visual que las Model Driven y son realmente rápidas para aplicaciones sencillas. Si al final hacemos una cosa de, oye, un formulario y ponme los datos aquí y demás, se hace muy rápido, ¿vale? Limitaciones. Bueno, puede requerir PowerFX avanzado, es decir, a poco que necesites un comportamiento algo personalizado en esa Canvas App, requieres conocer el lenguaje PowerFX porque tendrás que implementar alguna función para definir un comportamiento X, ¿vale? Luego vemos que escala mal con datos complejos y esto lo hemos visto en vivo. Vemos que el rendimiento de las Canvas App sufre cuando hay muchos datos, cuando hay muchas relaciones entre datos y demás. Y entonces la aplicación se vuelve lenta, a veces no carga y demás, con lo cual tiene que ser algo ligero. Y también, como limitación, presenta una personalización avanzada de la interfaz de usuario limitada respecto a, por ejemplo, el enfoque del Pro Code, que luego hablaremos. En una escala de dificultad diríamos que son de dificultad media y que podrían estar reservadas para perfiles funcionales. Por otro lado tenemos las Model Driven App, que son apps generadas desde el modelo de datos de Dataverse. Aquí, como veis en esta imagen, no podemos elegir la interfaz de usuario, puesto que es el propio Power Apps Studio el que nos define cómo son las páginas de la aplicación, las listas, las reglas de negocio y demás. Aquí no diseñamos nada manualmente, esto ya viene dado, ¿vale? Entonces, ¿cuándo usamos una Model Driven App? Pues cuando tenemos datos complejos en Dataverse, cuando tenemos flujos de aprobación, cuando tenemos BPF, es el acrónimo de
Business Process Flow. Y aquí podemos definir un flujo con, por ejemplo, 5 fases en las cuales pues en cada fase podemos añadir tareas o condiciones a cumplir. O también para aplicaciones de Dynamics 365, que ahora os lo matizo. Podemos usarlo cuando la velocidad que queramos pese más que un diseño personalizado, ¿vale? Entonces, como ejemplos reales, el primero, obligado, pues haceros un CRM. O sea, lo que decía antes, ¿no? Una Model Driven App para aplicaciones de Dynamics 365, acabamos de decir. Pues lo aclaramos. Dynamics 365 es una suite empresarial que tiene dos ramas. Tiene la rama Unified Operations y la rama Customer Engagement. En la Unified Operations encontramos soluciones del mundo ERP, como Business Central o Finance and Operations, mientras que en la rama Customer Engagement encontramos soluciones del mundo CRM, como Dynamics 365 Sales, Customer Service, Customer Insights, Field Service, etc. Pues bien, el caso es que las aplicaciones de la rama Customer Engagement de Dynamics 365 no son más que Model Driven Apps de Power Apps. Y por eso digo que es el primer ejemplo obligado en este tipo de aplicaciones, el poder haceros un CRM a vuestra medida de lo que necesitéis sin fuegos artificiales. Al final podéis coger contacto, cliente, producto, oportunidad, oferta, 5 tablas de Dataverse y lo tenemos. Que sé que suena un poco simplificado, pero de verdad que hemos visto que en muchos casos, oye, es suficiente. Ya podemos empezar a operar y tenemos una solución lista sin complicarnos mucho más. Otro ejemplo sería la gestión de licencias con aprobación multinivel o el control de stock con alertas automáticas. ¿Ventajas de usar Model Driven? Pues bueno, la interfaz de usuario está generada desde el modelo, no tenemos que inventar nada, ya está hecho. Y al final, como veis, sigue una estructura de un SaaS clásico, ¿vale? No tiene más. Luego es nativo con Dynamics 365. Insisto en la idea de verdad que se quede esto. Las aplicaciones de la rama Customer Engagement, de la rama CRM de Dynamics 365 son Model Driven Apps. Y luego también para procesos complejos y relacionales, puesto que esta lógica ya nos la está dando Dataverse, no tenemos que implementar nada. Limitaciones, pues a nivel visual, pues ya veis que es limitado, es lo que nos da, o sea, pantallas de este estilo, ¿vale? Con aquí una navegación, listas, formularios y poco más. Y solo tenemos a Dataverse como fuente de datos, aquí no podemos hacer cruces de datos. A nivel de dificultad, un poquito más que las Canvas Apps, diríamos media alta y para perfiles técnicos funcionales. Bueno, y aquí llegamos al punto de inflexión en Power Apps, que son las Code Apps, que son aplicaciones a medida, como hemos dicho, para cuando el enfoque low code no llega. Aquí podemos extender las Canvas y las Model Driven con componentes a medida y usando la IA como acelerador, que es realmente la gracia. ¿Cuándo usamos estas aplicaciones? Pues lo dicho, ¿no? Cuando el enfoque low code no llega a cubrir nuestros requerimientos. Cuando, por ejemplo, tenemos dashboards dinámicos, formularios multipaso, asistentes de IA, o si queremos un desarrollo, pues con una IA tipo Copilot, Cursor o Claude, ¿vale? Ejemplos reales, pues de nuevo, un dashboard pues que tenga filtros dinámicos, todo esto está fuera de las Canvas y las Model Driven, que necesite uso de datos externos, formularios multipaso con validación avanzada. Incluso aquí podríamos añadir en esta validación un flujo de Power Automate que tuviera un conector de IA generativa para hacer, digamos, decisiones en base a unas ciertas condiciones. O si, por ejemplo, tenemos asistentes inteligentes con Azure OpenAI. Entonces, sería bastante clave hacer uso de este tipo de aplicaciones. A nivel de ventajas, pues obviamente aquí es una de las grandes gracias. Tenemos control total del DOM, del árbol que define toda la interfaz de usuario y además del rendimiento de la aplicación. También, otra de las ventajas, mantenemos un despliegue a través de Power Platform. Y aquí, desde su centro de administración, podremos controlarlo todo y encima este centro de administración nos da recomendaciones de seguridad, rendimiento y demás. Hay un dashboard con una serie de avisos y, oye, si vamos siguiendo esos avisos, mantendremos las aplicaciones sanas y estables y seguras y demás.
Y por último, pues claro, aquí le damos el máximo potencial a la aplicación a través de la IA. A nivel de limitaciones, pues tenemos un mayor coste porque necesitaremos más tiempo para esta parte y tendremos un poco de necesidad de habilidad técnica, luego lo matizaremos. Y aquí necesitaríamos un perfil de desarrollador con experiencia en React y TypeScript, ¿vale? A nivel de dificultad, diríamos alta en el sentido de que necesitamos conocimientos técnicos, necesitamos un desarrollador pro code, pero también esto es algo que con el tiempo veremos que la curva de aprendizaje también se está compactando mucho. Bien, vamos a resumir para dar ideas y antes de ver las demos, algunos ejemplos reales de Power Apps que hemos desarrollado para nuestros clientes. Fijaos que a nivel de Canvas App, a pesar de su aparente simplicidad, cubren muchos casos de uso como la gestión de activos, de inversiones, de ausencias, las aprobaciones de solicitudes de compra, la gestión de accidentes laborales, el onboarding del empleado o la gestión de no conformidades. Por la parte de las Model Driven, casos que hemos visto, o sea, ejemplos reales, pues tenemos la gestión de inspecciones de campo, la gestión de pagos a accionistas o la gestión de órdenes de trabajo. Insisto, todo esto son casos reales que hemos implantado en nuestros clientes. Bien, y ahora empezamos con la parte de las demos y doy paso a mi compañero Adrián. Bien, paso a compartir pantalla. Bien, para estas demos lo que hemos preparado son tres demos diferentes, una para Canvas Apps, otra para Model Driven App y otra para ProCode App, en las que hemos intentado enseñaros un poco la facilidad o la velocidad que nos intenta dar toda esta plataforma para poder programar, ¿vale? He pensado en un caso que puede ser común para muchas empresas diferentes, que es el tema de poder tener pues, material de oficina que al final, al fin y al cabo, se tiene que organizar y bueno, repartir, ¿no? Que la gente pueda pedir este material de oficina y que se pueda aprobar o rechazar pues esto, su pedida de este material, ¿vale? Para ello y para la primera demo, en la que vamos a empezar con una Canvas App, he preparado una lista, ¿vale? A la que le he llamado Corporate Assets, que está en un sitio de SharePoint, en la que, como podéis ver, pues tenemos distinta información sobre estos materiales, ¿vale? Un pequeño título, qué tipo de material es, pues podríamos tener la marca, el modelo y un estado, ¿no? Y qué persona ha pedido este material y en qué fecha ha pedido este material. Bien, simplemente teniendo esta lista, lo primero que os quiero enseñar es una manera muy sencilla en la que podemos crear una Canvas App. Entonces, si me voy al portal de Power Apps, lo primero que quiero enseñaros es que simplemente a partir de un origen de datos, ¿vale? A la hora de crear esta Canvas App, si yo elijo SharePoint como origen de datos, me va a permitir crear algo ya prehecho desde esta lista pues esto, a trabajar sobre ello. Bien, vamos a ir a este sitio y le vamos a dar a crear una aplicación desde Corporate Assets, que es esta lista. Como podréis observar ahora, lo que me va a hacer es una aplicación que ya tiene cierto sentido, ¿vale? Y desde la que yo puedo partir para trabajar sobre ella. Vale, es una app sencillita, pero bueno, quieras que no, ya me está dando datos para que yo pueda ir trabajando. Tengo un menú lateral donde estoy viendo todos estos assets que tenemos creados. Si clicamos en cualquiera de ellos, vamos viendo que va cambiando la información que hay dentro. Y lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es marcarnos de cierta manera con PowerFX que podamos ver si un material está en estado free o si está pendiente, ¿vale? Para ello, lo que voy a hacer y os quiero enseñar es que podemos generar estas reglas con PowerFX, ¿vale? Habrá usuarios de aquí que seguro que ya tienen experiencia con esto, pero bueno, si yo soy un usuario que no sé, pues veis que todos estos componentes tienen una serie de fórmulas y en ellas podemos añadir nuestra
nuestra lógica, ¿vale? En este caso, lo que podemos hacer es un condicional, ¿vale? Si le decimos que este ítem, el status, su valor sea igual a free, por ejemplo. Perdón, vamos a hacer esto en la fórmula de el color, por ejemplo, para que cambie de color. Aquí hay un color por defecto. Vamos a poner que sea color.green. Bien, simplemente con este tipo de formulación, que como decíamos, creemos que cualquier usuario que no hace falta ser muy técnico y con un poco de experiencia en fórmulas de Excel, podemos saber hacerlo. Vamos a ver algo un pelín más complejo, ¿vale? Por ejemplo, dentro de este formulario, una cosa que yo tendría sentido que hiciera es añadir pues un botoncito para poder pedir este asset en concreto y que pase pues a un estado dependiente, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos ponemos aquí en el formulario, vamos a insertar un botón. Vamos a formulario. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Ahora, ¿en qué nos puede ayudar la IA en este caso? Pues bueno, fórmulas un poco más complicadas o que no tengamos tanta experiencia de cómo podemos hacer estas fórmulas, podemos intentar que nos ayuden mediante el propio Copilot o bueno, mediante cualquier IA que vosotros tengáis y con la que trabajéis. Entonces, por ejemplo, me voy a venir a un chat con la IA y le voy a explicar un poco mi aplicación, ¿vale? Tengo una Canvas App que conecta con una lista de SharePoint en la que tengo una columna de estado. Quiero que al clicar un botón, este estado cambie a el valor pending. Vamos a ver qué nos responde. Vale, perfecto. ¿Qué me está diciendo? Pues bueno, me está dando ya las fórmulas que tenemos que utilizar dentro de ese botón, ¿vale? Es una manera fácil de poder utilizar la IA y que nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, si en este botón, en el onSelect, ponemos esta fórmula, en principio no va a funcionar, pero le vamos a meter nuestra lista, Corporate Assets, luego le vamos a meter el ítem, que sería this. Perdón, vamos a mirar qué nos está diciendo. Vale, vamos a copiar una que sí. Bueno, al final nos está diciendo que vamos a tener que meternos a Corporate Assets, a el valor seleccionado de esta lista y en este caso, como también es una columna de tipo selección, ¿vale? Pues vamos a meterle este valor. Entonces, a continuación, pues vamos a hacer un refresh, que esto quiere decir refrescar todo este origen de datos para ver que funciona. Último, por ejemplo, vamos a cambiarle también este texto para decir que sea un pedir, ¿no? Pues vamos a decirle que sea ask for. ¿Vale? Al hacer ask for, este estado, pues bueno, está cambiando a pending. Lo que quiero decir aquí que una manera muy sencilla de la que podemos pues esto, aumentar un poco nuestra productividad a la hora de generar estas apps, si bien no somos usuarios súper expertos, es toda esta charla con la IA que podemos dar para que nos pase estas fórmulas o este tipo de lógica, pues eso, dándole un contexto y diciendo qué queremos hacer y ofreciéndole la info que nos va pidiendo. ¿Vale?
Otro pequeño ejemplo fuera de las Canvas apps es algo que podemos hacer directamente con tablas de Dataverse, ¿vale? Si bien Dataverse, como ya ha dicho Nico, nos ayuda a ayudarnos a generar estas tablas directamente, simplemente explicándole un poco nuestra lógica de negocio, relaciones que queremos tener entre esas tablas y tal. Yo aquí he generado también una parecido a lo que ya hemos hecho en SharePoint, pero para tenerlo también en Dataverse. Es una tabla de Corporate Assets que, bueno, más o menos tiene los mismos datos de los que estábamos hablando antes. ¿Qué pasa? Estas Model Driven Apps, bueno, es un pelín más complicado el poder desarrollarlas, al menos en mi opinión, porque tienen alguna manera de funcionar un poco diferente. Algo que nos ayuda también es que podemos generar esta app directamente desde la tabla, ¿vale? Vamos a darle aquí a Create an App y le vamos a llamar, pues no sé, demo, demo Webinar Assets, por ejemplo. Vale, ahora nos va a empezar a pintar esta aplicación. Y aquí, como decía Nico, pues bueno, tenemos un pelín menos de libertad a la hora de poder diseñar estas pantallas. No es tan directo, pero, pero quiero que veáis que también, pues bueno, podemos utilizar la IA de manera, bueno, que nos puede ayudar también a generar esta. Y en la siguiente, en las Code Apps, pues ya es el alucine de la IA, ya lo veréis. Vale, ¿qué nos ha generado aquí? Pues una primera lista, ¿vale? Con todos los assets que tenemos y su estado. ¿Qué pasa aquí? Si entramos a alguno de ellos, pues veremos también un pequeño formulario. Voy a hacer algo muy parecido a lo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Simplemente que tengamos un botoncito aquí arriba de Ask for si estamos en estado free, ¿vale? Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Si se lo preguntara a la IA ya me iría explicando, pero bueno, como tampoco tenemos tiempo infinito, vamos a editar la command bar y vamos a editar justamente este formulario main, ¿vale? Aquí vamos a necesitar crear un nuevo comando, ¿vale? Crearemos un nuevo comando y aquí nos va a preguntar si queremos trabajar con las propiedades de este comando en modo PowerFX, que es algo que ha salido relativamente hace no tanto, o con JavaScript, que era el pasado. Vamos a tirar primero por el PowerFX para hacerle la parte de la visibilidad. Vamos a darle un minutito a ver si carga. Vale, perfecto. Vamos a cambiarle el label, lo vamos a dejar como antes en As4 y vamos a trabajar ahora sobre su visibilidad, ¿vale? Para ello, pues es parecido a lo que teníamos en Canvas App. Vamos a ponerle una condición y aquí es una fórmula igual, muy parecido, ¿vale? A lo que teníamos en el otro lado. Al final es el estado del ítem que estamos seleccionando, que la columnita tiene un nombre interno tal que así, ¿vale? Pues que esté en modo free. Si no estamos en free, pues no veremos este botón. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene una parte un poco más difícil y que si tú no eres una persona que trabaja normalmente con Model Drivens, pues te va a costar un pelín más, que es que hacer que haga alguna acción este botón cuando le cliquemos. Y aquí tenemos distintas opciones, o llamar a un flujo de Power Automate por detrás, o algo que podemos hacer también es hacer un random JavaScript que nos permite acceder a toda esta parte, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues si yo no sé, no soy un gran programador o no tengo este conocimiento, a partir de ahora también nos va a poder ayudar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a preguntarle también, crearemos un nuevo chat. Estoy desarrollando una aplicación de Power Apps Model Driven. Tengo un botón en una command bar
dentro de un formulario. Quiero que al pulsarlo se ejecute un JavaScript que cambie el estado del elemento a pending. Vamos a ver qué nos dice. Vale. Perfecto. Y aquí nos da un pequeño JavaScript que podemos utilizar para empezar a trabajar con ello. Si os fijáis aquí, bueno, no me está dando los identificadores reales y tal, pero bueno, esto por detrás, pues yo podría ir siguiendo preguntándole para que acabe teniendo el JavaScript definitivo. Entonces, vamos a volver al portal de Power Apps para poder generar una solución y un JavaScript dentro, ¿vale? Que sería la manera en la que podemos trabajar todo junto. Creamos esta solución, demo webinar, por ejemplo. Vamos a decir que somos de Itekia. Bien, añadimos ahora la aplicación. Hemos llamado Demo Webinar Assets. Vale, y vamos a crear este JavaScript, ¿vale? Que se crea aquí mediante un web resource. Entonces, voy a ir por aquí detrás que tengo un ejemplito. Vale. Vale, le vamos a decir que es de tipo JavaScript. Vale, y lo que estamos haciendo aquí un poco es lo que nos estaba diciendo antes. Es una función que le llamaremos askForButton. Cogemos el valor de la página y lo metemos a 1, que es el valor de pending. Si todo ha ido bien, pues vamos a mostrar un pequeño pop-up con esta información. Le daremos aquí un itekias_for, por ejemplo, a la función. Save. Vale. Publicaré que he creado esto. Vale. Y previo a que lo podamos usar aquí, tendremos que ir a editar el formulario en sí para poder añadir este JavaScript. Vale. Es este de aquí, no le he puesto un display name, pero bueno. Vale, le meteremos este. Guardaremos y publicaremos y volveremos atrás. Al final lo que os quiero enseñar aquí simplemente es que gracias a la IA ahora lo que podemos hacer son, da igual lo que utilicéis, GitHub, GitHub Copilot, Copilot, Copilot 365, todo lo que antes se nos quedaba un poco corto y no sabíamos cómo hacer cada cosa, bueno, sumado a lo que te da para programar rápidamente la Power Platform en este aspecto de low code, también está impulsado por la IA para poder generar estas partes. A ver si volvemos atrás ahora. Vamos a editar esa command bar de antes. Vale, perfecto, no lo he guardado. Vale, vamos a dejar lo de la visibilidad y ahora vamos a hacer el run del JavaScript, ¿vale? Aquí vamos a elegir una diferente.
O le puedo meter la misma, de hecho. Yes. Vale. Vamos a meterle una librería. Vale, esta es la que hemos generado. Y la function name tenemos que mirar cómo la estamos llamando. Ask for button. Perfecto. Guardamos y publicamos. Vamos a esperar que publique todo esto. Y bueno, como esto tarda un pelín, si no, os voy a enseñar la que ya tenía hecha por aquí. Vale, nos ponemos en modo play. Vamos a alguno que tenga un dato free. Y bueno, al final cuando clicas en este Ask for, ¿vale? Lo único que está haciendo pues es esto, mostrar el pop-up de que estamos en estado pending. Bien, ahora vamos a ir al último tipo de aplicaciones, que quizás es el más sorprendente. Sé que hasta ahora quizá no tenga tanta diferencia con la que ya llevabais viendo hace tiempo, pero si os fijáis, por aquí tengo una aplicación de tipo code, ¿vale? He hecho lo mismo, parto de la misma tabla de Dataverse y de una tabla de administradores, en la que defino quién tiene permisos para algunas cosas. Y esto es lo que vemos en esta aplicación, ¿vale? Lo que hemos hecho es programarla con IA generativa al final. Tenemos un dashboard con diferente información y ya veis que puedo hacer con el dominio lo que me dé un poco la gana. Y la verdad es que son una maravilla lo que podemos hacer. Aquí tenemos un primer dashboard con información sobre activos por tipo, activos totales, quién ha hecho solicitudes recientemente, una página de solicitudes, que si estás en esa lista de administradores puedes aprobar o rechazar, y un inventario de activos en los que yo puedo dar de alta un nuevo activo. Fijáis, súper chulo también, ¿vale? Pues no sé, del V5, no sé, portátil, de la marca Dell, almacén, pues no sé, de Barcelona. Generativo, fantástico, me llega por aquí, es el buscable, ¿vale? Busco por los tipos, puedo filtrar, o sea, esto no es cartón piedra, esto es que es así, ¿vale? ¿Cómo hemos generado esta aplicación? Pues aquí ya sí que nos metemos en tema más técnico, ¿vale? Eh, Como veis, estoy con Visual Studio Code, es una aplicación que podemos partir una aplicación base de cero con un creador que ya nos ofrece la Power Apps, y a partir de aquí, pues bueno, nos logueamos hacia un entorno en concreto, y lo bueno de estas es que incluso puedo lanzarlas aquí para ir yo programando y ver los cambios en riguroso directo, ¿no? Como yo digo. Vamos a hacer npm run dep, y lo que vamos a intentar aquí es con IA generativa hacer algunos cambios en la aplicación, ¿vale? Voy a dejar este abierto, que es directamente el que ya está publicado, y vamos a darle un minutito a esto que cargue. Y mientras, lo que voy a ir haciendo es abrir un CMD en esta, digamos, en la carpeta base del proyecto, y yo voy a trabajar con Cloud, por ejemplo, ¿vale? Como IA generativa. Voy a hacer grande para que lo podáis ver. Vale. Fijaos, esto me ha generado un link local, ¿vale? Voy a copiar y voy a pegar en mi navegador.
Y esto, pues esto es como programar una aplicación web de toda la vida, simplemente que la estamos, digamos, haciendo el run dentro del entorno de Microsoft, porque al final estas Power Apps siguen teniendo conectores por detrás con información que tengamos, en este caso hacia las tablas de Dataverse. ¿Vale? Y vamos a intentar hacer un cambio, pues yo que sé, muy sencillo. Por ejemplo, que este grafiquito que es de color naranja, que lo cambiemos a color rojo, ¿vale? En la página de dashboard quiero que cambies el color naranja de del gráfico, ¿no? Sería del gráfico de accesorios a color rojo. Pam, tal que así. Y esto, pues bueno, me va a ayudar a aumentar mi productividad infinito. Yo solo voy a tener que vigilar lo que vaya haciendo por detrás y puedo programar pues esto con un lenguaje mucho más técnico, ¿vale? Le decimos que sí, que le dejo hacer los cambios que quiera en este archivo. Al final simplemente me está cambiando un poco el CSS. Y si yo me vengo aquí, pam, ya me ha cambiado esto a rojo, ¿vale? Ya os digo, una pasada. Vale, vamos a intentar hacer ahora, como os he dicho, tenemos una lista por detrás también conectada de los administradores. Le voy a decir que me haga una página nueva incluso, ¿vale? En el menú lateral, añade una nueva página de administradores. En ella, dame una tabla con los administradores que sea buscable y filtrable. Usa un estilo parecido a la lista de, como le hemos llamado, de inventario de activos. Vamos a ver qué nos hace. Contra más grande hagamos el prompt, digamos, o más funcionalidad queramos meterle, tarda un pelín más, pero bueno, no es algo súper complicado. Bueno, ya veis que para hacerlo a mano, digamos, sería algo más complicado, pero lo que quiero que veáis es que estas apps lo que nos permite es que ya no es low code, es código general, hay mucho código por internet y bueno, la IA generativa nos ayuda infinito en poder hacer cosas a una velocidad bastante rápida. ¿Vale? Además te va poniendo pues esto, voy a leer estos ficheros, déjame mirar qué podemos hacer, ¿vale? Le voy a dejar que haga todos los cambios que quiera por el momento. Vale, aquí está trabajando. Pues bueno, yo que sé programar, ¿no? Pues sé que está trabajando en la barra lateral, creando algunas cosas. Está metiendo la vista hacia la nueva página, la navegación. Y bueno, te explica un poco todo lo que ha hecho. Tú siempre lo puedes repasar. Si ahora nos vamos a la aplicación, ¿en cuál estoy? Esta es la local. Sí, vale. Vale, seguimos teniendo el rojo. Nos ha creado una nueva página de administradores, ¿vale? No se ve nadie. Vale, pues mira, esto igual es un bug, ¿no? De desarrollo. Vamos a decirle, no veo a ningún usuario en la página y estoy seguro de que el usuario Adrián Cano está en la lista. Él va a pensar por detrás qué es lo que ha hecho de manera incorrecta y a ver si es capaz de arreglárnoslo. Vale. Vamos a ver ahora si aparece. Ta-ta. Y ya estoy por aquí yo. Bueno, veis que en poco tiempo pues puedo hacer cosas bastante increíbles, ¿no? Vamos a coger y vamos a pushear este cambio para que lo tengamos ya directamente también en nuestra aplicación ya deployada, ¿vale? Pues de manera muy fácil también. Hacemos un build de la aplicación.
Todo esto obviamente lo podemos automatizar también con pipelines, ¿vale? Directamente conectando este código a Git y intentando hacer todas estas tareas que estamos haciendo ahora de manera manual. Pero bueno, para que veáis también que el proceso por detrás de lo que llevan estas Code Apps no es nada demasiado, demasiado complicado, ¿vale? Pues Muy esto bien. está haciendo el build. Si quieres, Nico, para dejar unos minutillos. Nada, cuando acabáramos esto haríamos un pack code push. Nada, y ahora para acabar de ver que esto se queda pusheado y no... ¿Vale? Se está conectando con mi cuenta hacia el entorno y está haciendo como lo que hacemos siempre de exportar e importar un paquete, ¿vale? A push it successfully. Me da el link. ¿Vale? Le abrimos, recargamos los... Hacemos un control F5 para que recargue y bueno, pues ya la tenemos publicada directamente en nuestro entorno de Power Platform, ¿vale? Con todo esto os dejo con Nico de nuevo. Vale, muchas gracias, Adrián. Muy interesante. Volvemos a la presentación y vamos con las conclusiones. En esta ocasión, las conclusiones surgen de comparar los diferentes tipos de Power Apps en base a diferentes criterios. Vamos viendo rápidamente fila a fila. En cuanto a fuentes de datos, hemos visto que las Canvas y las Code Apps son más flexibles que las Model Driven, especialmente las Code Apps, porque al final con llamadas API nos podemos conectar con cualquiera prácticamente. En cuanto a personalización de diseño visual, Canvas tiene algunas limitaciones, como hemos visto, y las Model Driven ya nos dan el diseño predefinido, mientras que en las Code Apps tenemos una personalización total, incluido el poder hacer las aplicaciones responsive. En cuanto a la lógica de negocio que podemos implementar, las Canvas admiten ciertas condiciones. En las Model Driven existen herramientas como los Business Process Flow que hemos comentado o las propias reglas de negocio de Dataverse, mientras que en las Code Apps podemos implementar cualquier lógica. En cuanto a los flujos de trabajo, desde una Canvas App podemos llamar a un flujo de Power Automate, de ahí lo de externo que vemos en esta tabla aquí. En las Model Driven tenemos los flujos integrados en Dataverse y en las Code Apps podemos tener los flujos dentro del código de la propia aplicación, que sería interno, o hacer una llamada a un servicio de flujos como Power Automate y sería externo. En cuanto a la velocidad de desarrollo, las Canvas son rapidísimas y las Model Driven también, aunque un poquito menos, puesto que mayormente es ir componiendo los trocitos de Dataverse que queremos usar y consumir. En las Code Apps, antes teníamos una velocidad media de desarrollo, pero como hemos visto con la demo de Adrián, gracias a los asistentes de código por IA, esto se ha vuelto rapidísimo, por eso decimos lo de hiper alta. En cuanto a la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos, hemos comentado que las Canvas son limitadas y cuando empiezas a tener datos pesados se vuelven lentas. Medio para las Model Driven, aquí podemos escalar Dataverse según nuestras necesidades, y alto para las Code Apps, porque aquí podemos hacer prácticamente lo que queramos, ¿no? En cuanto a integración con Dynamics 365, desde las Canvas podemos usar el conector de Dynamics 365, pero este nos va a dejar hacer ciertas acciones y quizá no todas las que querríamos. Hemos visto que tenemos integración nativa para las Model Driven y parcial ponemos para las Code Apps porque al final aquí atacamos a la Dataverse Web API para hacer las llamadas que quisiéramos para la integración. En cuanto al uso de la IA generativa para las Canvas y las Model Driven, podemos usar Copilot, como hemos visto, y a través de prompts, pues podemos obtener nuestra aplicación. Aunque si nuestra aplicación requiere de mucho detalle, probablemente necesitemos muchas iteraciones para que Copilot dé en el clavo con lo que buscamos. Por la parte de las Code Apps, al máximo. Y este ejercicio que enseñaba Adrián es lo que se conoce como vibe coding. Y aquí hay que matizar una diferencia importante. En las Canvas y en las Model Driven, al usar el Copilot como chat, nos estamos relacionando con un LLM que nos da un resultado.
Pero lo que hacemos con la Code App, con el Vibe Coding, no es chatear con un LLM, sino con un asistente de código, que es lo que tenía Adrián abierto en la pantalla del terminal. Y este asistente va a traducir nuestras peticiones a código para luego pasarlas a un LLM que nos va a dar un resultado. Y aquí está el cambio de paradigma y como hemos visto en la demo, los resultados son muy buenos. En cuanto a licencias, con las Canvas, si no usamos conectores premium, tenemos suficiente con tener una licencia de Microsoft 365 y en caso contrario, pues necesitamos una licencia de Power Apps Premium. Para las Model Driven necesitamos Power Apps Premium al ser Dataverse un conector Premium y para las Code Apps también necesitamos licencia de Power Apps Premium. Creo que queda claro que las Code Apps son las que tienen las mejores prestaciones, es la opción ganadora. Y en resumen, ¿cuándo tiene sentido los otros tipos de Power Apps? Pues las Model Driven Apps para una integración nativa con Dynamics 365, como hemos comentado, y las Canvas Apps para cuando no queramos pagar la licencia de Power Apps Premium. Eso sí, recordad que en ese caso no se pueden usar conectores Premium. Bien. Quisiéramos hablaros de los siguientes webinars que os recomendamos encarecidamente. De hecho, estamos preparando el de desarrollo con IA de una aplicación a medida desde cero en un tiempo récord y creo que va a ser el mejor webinar que vamos a hacer. Es un tema que nos tiene alucinados y enamorados a partes iguales y que queremos que veáis. Nunca hemos comentado lo que voy a decir ahora, pero si podéis hacer difusión del próximo webinar a personas que manejen temas de sistemas de información, creemos de verdad que les va a interesar muchísimo. Hablaremos del terremoto del software Gedón o Saspocalipsis, como le queráis decir, y nos meteremos en vivo en un cambio de paradigma total en el mundo del software, no solo del desarrollo, sino también de la compra de productos de software, que creemos que va a tener un cambio de tendencia importante en el futuro. Después de ese webinar lanzaremos otro webinar para aquellos interesados en crear aplicaciones en el entorno Microsoft a través de SharePoint Framework o SPFX. Y es que con la IA las soluciones SPFX surgen como una alternativa muy interesante a las Power Apps, ya que son rápidas de crear y solo requieren licencias de Microsoft 365. Por último, queríamos comentaros que tenemos una promoción vigente llamada Try and Discover Power Apps y que se acaba en breve. Esta promoción sirve para aterrizar lo que hemos visto en el webinar y es que confinanciamos el desarrollo de una aplicación real en Power Apps para que descubráis su potencial sin riesgo. Si a alguien le interesa, por favor, contactadnos. Y eso es todo por hoy. De nuevo, si alguien quiere contactarnos, por favor, podéis usar esta dirección o ir a la página web, a la sección contacto. Veo que en este webinar no han habido preguntas, aunque si queréis tenemos un minutito, pero podemos quedarnos si alguien lo requiere, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Sabemos que hemos dado muchas... Ah, mira, Oscar Yug. Vale. Oscar, te hemos habilitado micro por si quieres hablar o si lo quieres escribir por Sí, el chat, lo que tú no, quieras. no, está bien, está bien. Solo Perfecto. para el tema, si yo creo una Code App y lo hago con la licencia de Power App Premium, después el que lo consume también tiene que tener la misma licencia, entiendo. Sí, correcto. Cualquier ¿No? usuario que sea parte de la aplicación necesita la Premium para poder trabajar en ella. Sí. Vale, 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 vale. Esto Vale. funciona igual, Oscar, que con Power Sí, BI sí, ya. Pro, que al Me lo final todos los imaginaba, me lo imaginaba, me usuarios... lo imaginaba. Vale, vale. Sí, Ujú. sí. Vale, perfecto. Ya está, ya está. Gracias por tu pregunta, Oscar. Merci. Se han preguntado antes también por el chat que si se puede generar Sí, con cualquier IA. Que no hace falta que sea cloud, es simplemente nosotros, o sea, le he dicho que sí. Simplemente nosotros, pues bueno, estamos trabajando con cloud últimamente y obtenemos resultados pues bastante satisfactorios, ¿no? Por eso lo estamos utilizando. muy bien. ¿Alguna pregunta más? Estamos fuera de tiempo, pero si alguien quiere comentar algo. Tenemos una pregunta de Eduardo Lago.
Se puede integrar con Kitech en la creación de flujos, por ejemplo. No conozco Kitech, pero bueno, se podría mirar si ya existe el conector directamente de Kitech en estos flujos de Power Automate. Cualquier conector que no exista, como ha dicho Nico anteriormente, bueno, se podría crear a medida, o incluso si Kitech tiene una API o cualquier servicio, web service que se pueda conectar vía Internet, también podemos conectarnos mediante Power Automate. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bien. Llegados a este punto, insisto, si alguien tiene alguna pregunta más, por favor, contactarnos por correo. Estaremos encantadísimos de responder todas las preguntas. Recordad que os enviaremos un enlace a la grabación de este webinar. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado y por vuestro interés en este webinar. Muchas gracias y que tengáis buen día. Muchas gracias, que vaya muy bien.